Muy buenos días, tengan todas chicas. Por favor, vayan descargando los dos archivos que les acabé de publicar en el grupo. Instructor, hoy vamos a realizar el taller que había dicho la clase pasada. Sí. Bueno, mientras descargan los archivos, bueno, como indicó la compañera, hoy vamos a realizar la guía final de la plataforma de Excel. Bueno, voy a irles mostrando el archivo de una vez de qué es lo que deben de realizar para que no se me vayan a confundir. Bueno, chicas, confírmenme si pueden ver la pantalla. Sí, señor. Niñas, ¿pueden ver la pantalla? Sí, instructor. Chicas, ¿pueden ver la pantalla? La ventana de Excel. Sí, profe. Bueno, es que se me fue el audio otra vez. Espérenme un momentico. Bueno, disculpen chicas, pero es que tengo muchos inconvenientes con el audio de mi equipo hoy. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, es que no les escuchaba. Era por eso. Bueno, entonces miren, ¿cuál es la actividad a realizar? El archivo de Excel que les pasé tiene dos hojas, empleados y nómina. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a realizar una nómina, ¿sí?, más o menos completa de lo que en realidad debería de ser. Y es un ejercicio bastante bueno para que ustedes apliquen lo que hemos visto en las sesiones. Entonces, no hay nada que no hayamos visto en clase, no hay nada diferente. Todo lo que hemos visto se aplica aquí en esta nómina. Bueno, vamos a irla viendo paso a paso qué es lo que deben ir desarrollando
en el archivo de Excel. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que hay que desarrollar, que me indica la guía de la nómina, es lo siguiente: traer datos desde la otra hoja. ¿Sí? Traer los datos desde la otra hoja. Es decir, necesitamos en nómina traer el nombre del empleado, los apellidos, el género y el sueldo básico. ¿Recuerdan con la función buscar vela que vimos? Con esa función, usando como valor buscado el número de la cédula. ¿Sí? ¿Te recuerdan los cuadritos de esas funciones de búsqueda que vimos? Vimos 3, pero solo vamos a utilizar la función buscar B para poder traer estos datos acá. ¿Desde dónde? Desde acá, desde la hoja empleados. Miren que acá están todos los datos que hay que llevar para allá. ¿Sí? Estos 4. Estos de EPS y municipio no. Entonces las que le estoy subrayando aquí. ¿Sí? Entonces dependiendo, ojo, dependiendo del número de cédula. Entonces, ojo, tengan en cuenta que el orden de las cédulas que está aquí no es el mismo que está acá. ¿Sí? No es el mismo. Entonces, por eso deben hacer buen uso de la función buscar para traer esos datos. Pues eso es lo primero que deben de realizar en la hoja de nómina. Entonces, miren, traer de la hoja empleados a nómina el número de cédula, nombre, apellidos, género y sueldo básico de cada empleado haciendo uso de la función buscar B. El valor buscado es el número de cédula de la hoja nómina. O sea, este que está aquí. Entonces, con esta cédula traen el nombre, apellidos, género y sueldo básico. Dios. Una vez ya traigan estos datos, en especial el que se necesita más, el sueldo básico, ya podemos o ya pueden ir calculando los demás campos, todos estos que están aquí vacíos, y en los cuales se les va indicando cómo deben ir calculando. Seguimos. En la hoja nómina calcule la siguiente fórmula, que es el sueldo devengado, que es lo que me sigue aquí. Estamos aquí. Pero antes de eso hay que tener en cuenta algo, algo importante, chicas. Para el desarrollo de la nómina tenga en cuenta que el salario mínimo corresponde al del año 2021, o sea, al de este año. Es decir, el salario mínimo de este año es 908.526. ¿Por qué este dato? Porque lo van a necesitar para realizar algunos cálculos más adelante. ¿Sí? Ya veremos en dónde. Deben tener en cuenta ese valor del salario mínimo de este año. Recuerden, 908.526. Es el salario mínimo del 2021. Bueno, entonces, miren, para calcular esta columna, el sueldo devengado, deben aplicar esta fórmula. Una fórmula sencilla de las que vimos al inicio de la competencia. Sueldo devengado es igual, paréntesis, sueldo básico por días sobre 30. Entonces aquí tienen sueldo básico por los días, con los cuales pueden aplicar esta fórmula. ¿Sí? Todo es cuestión de interpretar correctamente la fórmula. Recuerden, todo lo que vimos al inicio, los errores que no hay que cometer, ojo con eso, para que la nómina les quede bien calculada. Luego sigue lo siguiente. Calcular el valor de las horas extras de cada empleado haciendo uso de las siguientes fórmulas. Entonces, estas columnas, estas son las que hay que ir calculando. ¿Sí? Entonces me refiero a estas, miren. Hay que calcular estas horas extras, estas y estas, para obtener todo el total de las horas.
¿sí? Estas columnas que les acabo de subrayar aquí son las que se refieren acá en la guía. Y aquí están las fórmulas que deben aplicar. Nuevamente, son fórmulas sencillas de aplicar, como las que vimos al inicio de la competencia. Sí. Es cuestión simplemente de reemplazar los valores que indican cada una de las fórmulas y nada más. ¿Listo? Entonces, eso no tiene ninguna complicación. Profe, una pregunta, ¿estas fórmulas funcionan en todo equipo celular? ¿Funcionan? Sí, claro, son fórmulas normales. Para las que usan celular, recuerden que si van a utilizar el celular, con buscarse la fórmula es VLOOK. ¿Recuerdan? VLOOK. Como les dije aquella vez. Listo, una vez calculen todas las horas extras, entonces pasan a calcular el auxilio de transporte. Esta que le estoy sombreando aquí. Y para el auxilio de transporte deben utilizar la función si sencilla, la que vimos, ¿recuerdan? ¿Sí? La que tenía una condición, cuando esa condición se cumple y cuando esa condición no se cumple. ¿Sí? Te recuerden esos ejercicios. Entonces, ¿qué me indica la condición? Ojo, hay que irla interpretando paso a paso, así como vimos en la clase. Si sueldo básico, ¿sí? Si sueldo básico, que es este que tenemos acá, o sea, esta posición, es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes. Aquí es donde deben aplicar este dato que les dije acá del salario mínimo, miren, de 908.526. Deben emplearlo aquí. Sí, entonces, si sueldo básico es menor a 2 salarios mínimos, entonces, en ese caso ustedes pondrían, si sueldo básico solo menor a 2 porque hice 2 salarios mínimos, a 2 por este valor que está aquí, para hacer la comparación. ¿Listo? Entonces, si esa condición se cumple, entonces debe aplicar esta fórmula. Y si esa condición no se cumple, le pone 0. Pero no me vayan a poner 0 así en letras, no. El número, por favor. El número 0. ¿Listo? Entonces ahí tiene que recordar cómo fue el uso de la función sí sencilla. Porque nosotros no la vimos en su forma NIA. Solamente la vimos fue en su forma sencilla, básica. Luego el auxilio de transporte, hay que calcular la comisión. Que también, para calcularla, hay que hacer uso de una función sí sencilla también. Aquí también tienen que tener en cuenta el valor del salario mínimo. Entonces, para este caso, si sueldo devengado, que aquí lo tienen, es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, lo comparan con 2 por el valor del salario mínimo. Y cuando se cumpla, deben aplicar esta fórmula, que el sueldo devengado se multiplica por el 7% si se cumple la condición, y si no se cumple, el sueldo devengado se multiplica por el 5%. Función sí sencilla. Total devengado, que es esta columna que estoy sombreando aquí. El total devengado es una fórmula sencilla, básica. Simplemente hay que sumar el sueldo devengado, o sea, más el total de las horas extras, que es más el auxilio de transporte, que es y más la comisión, que es esta. Entonces, la suma de esas 4 columnas me da el total devengado, que es todo lo que gana un empleado en cualquier parte. Bueno, luego seguimos
con los aportes, con esta columna. Para los aportes hay que usar nuevamente la función si sencilla, que la cual tiene la siguiente condición. Si tipo de contrato, es decir, esta, la que está al lado de esta, si tipo de contrato es igual a prestación, aquí están las opciones. Si es igual a prestación, recuerden que como es un texto debe ir entre comillas dobles, recuerden eso. Si es igual a prestación, entonces esa sería la condición. Ahora, si esa condición se cumple, debe aplicar esta fórmula. El total de vengado, que es este, lo debe multiplicar por el 40%. Así, se escribe el 40% nomás. Y si no se cumple la condición, entonces al total de vengado, este menos al auxilio de transporte, que es este otro, lo multiplica por el 70%. Y ahí ya quedaría la función completa. Para el IBC es el ingreso base de cotización para poder pagar salud, pensión y riesgos. También hay que hacer uso de la función si sencilla, la cual tiene la siguiente condición. Si aportes, o sea, esta columna, es menor a un salario mínimo, a uno solo. Entonces, en ese caso solamente lo comparan con el valor del salario mínimo que está arriba. Recuerden, 908.526. Si esa condición se cumple, entonces simplemente le asignan el salario mínimo legal vigente, los 908.526. Si no se cumple, entonces aplican esta fórmula. Los aportes, es decir, estos, menos el auxilio de transporte, este, lo multiplican por el 70%. Y ahí les queda la función. Salud. Esto. ¿A qué va a ser igual salud? Función sí sencilla. Si el tipo de contrato es igual a prestación, es decir, si el tipo de contrato se compara con esta columna, es igual a prestación. Entonces, si se cumple, entonces el IBC, que es este, lo multiplica por el 12,5%. Escriben ese valor. Eso les da el valor de salud si se cumple la condición. Ahora, si no se cumple, al IBC, este, menos el auxilio de transporte, lo multiplica por el 4%, si no se cumple. Y ahí les quedaría la fórmula para calcular la salud. Pensión. Esta columna. Usando la función si sencilla nuevamente. La condición es si el tipo de contrato es igual a prestación, así como se calcula salud con esta. Entonces, si se cumple la condición, al IBC lo multiplica por el 16%. Entonces ya saben, esta por el 16%. Si no se cumple, este IBC menos el auxilio de transporte lo multiplica por el 4% también. Casi que es igual a la fórmula de la salud. No es que sea correcto, pero es parecido. Es muy similar. Riesgos profesionales. Esta de aquí. También haciendo uso de la función si sencilla, calcule los riesgos profesionales. Si tipo de riesgo es igual a R1, pero en el número en términos romanos. Si es igual a R1 o a RI, mejor dicho, para que entiendan, ¿sí? Que es este, el tipo de riesgo, es igual a RI. Recuerden que esto es un texto, debe ir comparado con comillas dobles.
Si esa condición se cumple, el IBC lo multiplica por el 0,522%, es decir, esta columna por el 0,522. Y si no se cumple, esa misma columna la multiplican por el 6,96%. Esos porcentajes los escriben. Fondo de solidaridad, que es este. Se utiliza la función si sencilla, teniendo en cuenta la siguiente condición. Si sueldo devengado más horas extras, ¿sí? Si el sueldo más las horas extras, es decir, ¿dónde está devengado? Si el sueldo devengado, es decir, este, más el total de las horas extras, que es este, es mayor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces ahí lo comparan nuevamente con 2 por el valor del salario mínimo. Recuerden, 908.526. Si esa condición se cumple, entonces aplican esta fórmula. Total de vengado menos auxilio de transporte por el 2%. O sea, total de vengado menos el auxilio por el 2%. Y si no se cumple, le ponen el número 0. El número 0. Luego, ¿qué sigue? Calcular el ABC el AFP, FSP y la EPS. Para esa columna únicamente es una fórmula sencilla. Sumar salud, pensión más el fondo de solidaridad. Es decir, esta más esta más esta. Fórmula sencilla. El exento del 25% es igual al total de vengado menos esta, total de vengado, que es este, menos esta, por el 25%. Otra fórmula sencilla de interpretar. Base para la retefuente. Nuevamente, esta, una función sencilla, ¿sí? Que es igual al salario de vengado, es decir, al total de vengado, menos el exento, ¿sí? Que ya está calculado. Seguimos, el total de VT, que es esta. Ese total de VT es simplemente la base para la retefuente, que es esta, ¿sí? Dividido entre el valor VT, que es este que ya está aquí dado, que es un valor constante. ¿Sí? Entonces, esta dividido entre esta. Ese es el total de VT. Bueno, aquí, para el cálculo del porcentaje del 19 y del 28%. Para estas dos columnas que siguen. Bueno, aquí, como este pedacito no alcanzamos a verlo, entonces yo ya aquí ya les puse cuál es la función o la fórmula que deben utilizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que deben hacer ahí? Simplemente ir reemplazando estos campos. Total VT, entonces eligen esta celda. Nuevamente total VT, la misma celda. Y total VT menos el 95%, entonces miren que ahí solamente van a utilizar esta celdita. Entonces van a reemplazar únicamente ese valor. ¿Sí? Y el valor VT, estas dos celdas, entonces esta y esta, las que deben utilizar aquí en esta función para calcular el porcentaje del 19%. Recuerden, pueden copiar la función y pegarla acá, pero reemplacen los valores total VT y valor VT. Es lo único que deben hacer. Ahí ya está hecha la fórmula. ¿Sí? Solamente reemplazan esos valores. Y lo mismo va a suceder con el porcentaje del 28%.
Aquí ya está dada la función, como deben usarla. ¿Ya? Entonces simplemente reemplacen los valores de VT, total VT y valor VT. Nada más tienen que hacer ahí. Solamente reemplazar esos valores. Y ya les da el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Repito, se las coloco así porque no alcanzamos a ver cuando se usa el sí con el y. Por eso se las pongo ya directamente. Simplemente reemplacen los valores. Nada más tienen que hacer. Profe, perdón. Profe, una Dime. preguntita. Usted dice que nomás reemplazar el total VT, pero donde dice mayor a, menor o igual, eso también hay que, o sea, no se puede colocar así o sí. Claro, claro que hay que reemplazarlo también. Tiene que colocar el signo menor igual, lógicamente. Profe, pues, yo me imagino que Lógicamente. dice que No, no nomás está muy reemplazar bien. eso y lo deja tal cual. Ah, claro. No, lógicamente. Hay que reemplazar, claro, los signos, porque si no les va a dar mal. Está muy bien la aclaración, tranquila, muy bien. ¿Sí? Entonces, lo que indica la compañera, ya que se me había pasado a mí, entonces también deben reemplazar los signos, ¿no? Mayor a, menor igual a, ¿sí? Y acá mayor a y también menor igual a. Muy bien por la compañera. Me hizo caer en cuenta de que también hay que reemplazar los signos. Listo. Bueno, entonces luego hay que calcular el total red de fuente, que es esta columna, hay que calcularla. Y simplemente es la suma del porcentaje del 19 más el porcentaje del 18, es decir, la suma de estas dos. Préstamos, que es esta. También función sí sencilla. Y la condición es si el tipo de contrato, que es este nuevamente, hasta más acá. Aquí, tipo de contrato, es igual a prestación, recuerden, va entre comillas prestación. Entonces, si se cumple, el total de vengado lo multiplica por el 5%, es decir, este total de vengado. Y si no se cumple el total de vengado, recuerden, menos el auxilio de transporte, lo multiplican por el 7%. Fondo de la cooperativa. Esta es igual a la columna total de vengado y solamente la multiplican por el 1%. Sencilla, una fórmula sencilla. Embargos. Esta. Los embargos se calculan también con una función sí sencilla. Si el sueldo de vengado, que está acá bien atrás, que es este, es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces ahí lo comparan nuevamente, 2 por el valor del salario mínimo de este año. Entonces, si eso se cumple, aplican esta fórmula, total de vengado menos salud más pensión, dividido entre 5. La ponen así, ¿no? Tal cual están los paréntesis aquí, así también la ponen allá. Y lo mismo cuando si la condición no se cumple. Aquí deben usar el valor del salario mínimo, ¿no? Recuérdenlo, 908.526. Y luego tenemos el total deducido. Total deducido es la suma, solamente la sumatoria de todo lo que le quitan a un empleado. ¿Sí? ¿Qué es? Pensión, salud, riesgos, fondo de solidaridad, rete fuente, total rete fuente, los préstamos, la cooperativa y los embargos, todo eso. Entonces hace una sumatoria y nos da el total deducido. Aquí le indica todo lo que hay que sumar. Y por último, ya para calcular el total de la nómina, el neto a pagar. El neto a pagar no es más que la resta del total de vengado, que es esto, todo lo que gana el empleado, menos el total deducido, todo lo que le quitan. Eso nos da el neto que se le paga mensualmente a un empleado. Listo, entonces con eso ya completan la nómina. Y luego de que completen la nómina, ¿qué toca hacer? Entonces vamos al final de la nómina, miren hasta acá.
Recuerden que siempre deben hacer el cálculo de la primera celda de cada fórmula que deban hacer y luego la copian, la arrastran hasta las demás. ¿Sí? No se vayan a poner a hacer de una en una, que no acaban nunca. Luego, ¿qué hay que hacer? Calcular el total de la administración, que es esta columna que está aquí, esta fila que está aquí. Entonces, ¿qué es calcular el total de la administración? Entonces, haciendo uso de la función suma o autosuma, ¿recuerdan el botoncito donde se calcula autosuma aquí? Sí. Hacen la sumatoria de todas las columnas, todas las que sean plática, dinero. Es decir, hacen el total de sueldo de vengado, de sueldo básico, de las horas extras diurnas, horas extras nocturnas, recargo nocturno, dominicales, festivas, total horas extras, entonces todo lo que sea plata. Entonces hacen el cálculo de todas esas columnas usando la función autosuma. Una vez ya tengan los cálculos totales de cada una de las columnas, se proceden a calcular los aportes para fiscales, los aportes a seguridad social y la provisión para las prestaciones sociales. ¿Qué son todas estas fórmulas que estaban acá abajito? Aquí están las fórmulas. Entonces, para calcular SENA, ICBF y la caja de compensación. Aquí están las fórmulas. Entonces, son fórmulas sencillas de interpretar, son fórmulas sencillas. Lo mismo para los aportes a seguridad social, para calcular salud, pensión y riesgos, que es lo que indica ahí. Aquí están las fórmulas. Y para las prestaciones sociales, cesantías, intereses sobre cesantías y primas y vacaciones, aquí están las fórmulas. ¿Sí? Son fórmulas todas sencillas, todas las de estos cuadritos de acá abajo. Pero para calcularlos necesitan, antes que, repito, nuevamente ustedes hayan calculado todos los totales de las columnas. Porque con eso es que se calculan todas estas prestaciones de estas tres tablitas. ¿Listo? Entonces con eso ya se completa toda la guía. Sí, toda la guía. Y ahí tienen y pueden practicar cómo es que se calcula una nómina. ¿Sí? Una nómina. Aún, o sea, a pesar de que se vea un poquito largo, no está completa la nómina. Hace falta más cálculos, ¿no? Pero para ello se necesitarían utilizar otras herramientas pues, que no hemos visto. ¿Sí? Pero hasta aquí es suficiente para que ustedes la practiquen, ¿no? Entonces, con ello ya pueden hacer uso de todo lo que hemos visto. No hay nada que no hayamos visto en sesiones. ¿Sí? Todo lo mismo. Función sí sencilla, funciones de búsqueda. En este caso únicamente van a usar la función buscar B al inicio. Y lo demás es simplemente interpretar fórmulas. ¿Sí? Interpretar fórmulas, tal como lo vimos en las primeras sesiones en las que estuvimos viendo toda esa temática de la parte básica y manejo de fórmulas en Excel. Listo, entonces ya con eso ya se hacen una idea de cómo deben desarrollar la práctica final de la plataforma Excel. Entonces ya con esto, ya desde la próxima semana, ya podemos mirar otras aplicaciones como Word y PowerPoint. ¿Listo, chicas? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ojo, no hay nada que no hayamos visto en las secciones. Pueden usar todos los apuntes que quieran, mirar en internet, videos, tutoriales, manuales, lo que sea.
pero con los conocimientos que ya tienen, pueden realizar este trabajo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Apenas, ay, no sé. Es que el otro día yo una parte que yo no la terminé, no sé si es, o sea, para traer el nombre de la otra hoja, esa fórmula sí. Sí sé que buscar B, pero profe, no sé, esa no me acuerdo. Hay que mirar la sesión que vimos ese día. Sí, ¿Sí? De acuerdo a los apuntes que ustedes ya tengan, recuerden, pueden basarse, buscar en internet o en Google, ¿sí? Sobre esta temática. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tienen? Pues como es un taller final, no puedo ayudarles tanto porque esto ya es aplicación de todo de lo que hemos visto, ¿sí? No como las otras guías que he estado aquí presente y les he ido aclarando las dudas. Entonces, como este ya es para calificar un resultado, entonces deben basarse en todo lo que hemos visto. Entonces, por eso les doy esa opción de que puedan utilizar lo que ustedes deseen para poder desarrollar el ejercicio. Profe, ¿y cuándo se entregaría? ¿Cuándo se entregaría? Claro. Eh, Vamos a dar un plazo hasta mañana, porque regularmente siempre la recibo el mismo día. ¿Listo? Pero yo sé que ustedes tienen problemas de conexión, muchas no tienen equipo y tienen que ir a buscar. Entonces vamos a dar plazo hasta mañana, ¿sí? Y me la van a enviar en un link que les voy a enviar, porque esta es una evidencia que debe quedar plasmada en la plataforma Territorio. Yo sé que ustedes ya han enviado trabajos a sus instructoras líderes por esa plataforma, entonces así mismo deben enviarme este trabajo final. Ah, ok, listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Recuerden las que tienen celular, ¿no? Que no pueden conseguir equipo. ¿Cómo deben usar la función buscar B? Así como les dije ese día, y cómo deben usar la función sí. Ustedes les toca en inglés, ¿no? If. If. Eso sería lo único para las que trabajan desde el celular. Lo demás son fórmulas básicas que desde el celular se pueden realizar. Entonces, únicamente el inconveniente está ahí en la función buscar B, que deben utilizar VLOOK, y la función sí que la deben reemplazar en inglés con if. ¿Qué más, chicas? Digan, pregunten antes de terminar nuestra sesión para que me pongan a trabajar. Bueno, lo que sí pueden hacer es, de pronto, por el WhatsApp internos, preguntarme, digamos, si alguna de las fórmulas que ustedes hagan está correctamente aplicada. Eso sí, entonces yo les diré sí o no, o qué les falta. ¿Listo? Para que tengan esa ayuda adicional. Bueno, al parecer hoy me ingresaron casi todas.
Uy, Dini ya se me adelantó. Bueno, chicas, miren, entonces ahí ya tienen la actividad para que la desarrollen entre hoy y mañana. ¿Sí? Mañana el plazo máximo para que me envíen esa actividad. Ya les voy a publicar el, el link por el cual deben enviarme el archivo de Excel, solo el archivo de Excel, no, el de la guía no, por favor. Únicamente me envían el archivo de Excel de la nómina completamente desarrollado. Recuerden que voy a estar muy pendiente del WhatsApp para cualquier inquietud o duda que ustedes tengan con alguna fórmula. ¿Sí? Repito, ¿cuál es el proceso? Me envían la fórmula para ver, por si quieren preguntar si está bien o si está mal, por si no les da algunos cálculos. ¿Listo? Bueno, chicas, hoy están muy calladas. Listo, profe. Bueno, pues, listo, chicas, entonces vamos a dar por terminada la sesión para que se pongan a trabajar o busquen un equipo donde trabajar. Y pues espero el envío de la actividad hasta mañana a la medianoche. Entonces les voy a dar todas las 24 horas de hoy, el resto de las horas de hoy, las 24 de mañana, para que tengan tiempo suficiente de poder desarrollar esta actividad. ¿Listo? ¿Listo, chicas? Bueno, entonces, si no hay preguntas, dudas por el momento, me ponen todas, por favor, todas presentes en el chat para la asistencia, porque sus instructoras líderes me están exigiendo la asistencia de ustedes. Quien no esté, pues tendrá su falta. Entonces, todas presentes en el chat para la asistencia. Y ya pueden retirarse a desarrollar la actividad final. Listo, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chicas, hasta luego. Que les vaya bien en esa práctica. También voy a subirle esta grabacióncita para que vean, para que recuerden la forma de cómo deben ir desarrollando también cada uno de los puntos. Profe, pero la manda ahora, ¿no? Para un... Sí, pero necesito que se desconecten para poder terminar la sección y ya poderla subir. Bueno, profe.